Cristo el Sanador por F. F. Bosworth. ¿Cómo recibir sanidad? Con relación a la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, número 21, versículo 8, dice: Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Este fue un tipo de la expiación que Jesús adoptó y se aplicó a sí mismo. Era un requisito que tenían que cumplir los israelitas que eran mordidos por las serpientes si querían ser sanados. Si fuera como enseñan algunos que la sanidad no ha sido provista en la expiación de Cristo, ¿por qué entonces era necesario que los israelitas mirasen al tipo de la expiación para ser sanados? Y si ellos recibieron perdón y sanidad por una mirada expectativa al tipo del Calvario, ¿por qué no lo recibiremos nosotros igualmente de Cristo, el antitipo? Si no podemos recibirlo, quiere decir que hemos colocado al tipo en un lugar más alto que a Cristo mismo, al cual hace del tipo una profecía falsa. Quiero enfatizar el hecho que ninguno recibía sanidad excepto bajo esta condición: todo el que mirare. Mirar significa estar ocupado e influido con lo que estamos mirando. Esto fue lo que hizo Abraham cuando rehusó considerar su propio cuerpo y se fortaleció en fe mirando a las promesas de Dios. Ocuparse y ser influido por nuestros sentimientos o síntomas es hacer lo opuesto a las condiciones requeridas por Dios. Mirar significa prestar atención después de establecer el pacto de sanidad y revelarse a sí mismo como nuestro Salvador, usando el nombre de redención Jehová Rafa. La condición que Dios requería de ellos era que atendieran con diligencia e hicieran todo. Esto significa observar y aplicar su palabra. En Marcos 4:24, Jesús también nos enseña que de acuerdo a la medida de atención y aplicación que le demos a la palabra de Dios, recibimos sus bendiciones. La palabra de Dios es la semilla, que al igual que todas las semillas cuando se siembra en buena tierra, tienen el poder de hacer su propio trabajo. La atención y aplicación a la palabra de Dios es la forma en que estamos en buena tierra y nos mantenemos en ellas. Satanás no puede impedir que la semilla haga su trabajo a menos que le permitamos sacar la semilla de la tierra. De la única forma que él puede hacer esto es cambiando nuestra atención en la palabra de Dios hacia los síntomas. Jonás llamó a los síntomas vanidades ilusorias. Y estando en el vientre del gran pez, dijo: miraré nuevamente a tu santo templo. Luego le escuchamos ofrecer sacrificios de alabanza. Esto nos muestra lo que mirar significa. Mirar quiere decir también expectativa. Mirar a Dios para salvación significa esperar de Él la salvación. Él nos dice: mirad a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Isaías 45:22. Ya que Dios ha provisto y prometido sanidad, tenemos que quitar de nuestras mentes el más mínimo pensamiento que no recibiremos sanidad. La palabra mirad también se traduce considerad. Leemos que Sara consideró que podía confiar en aquel que había prometido,
En vez de considerar su edad, ella recibió fe considerando la palabra de Dios. La palabra mirar está en un continuo presente. No es echar una simple ojeada, sino mirar fijamente hasta que reciba salud. Fue una firme fe la que trajo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. El proceso sanador continúa mientras miramos a la promesa. Tenemos que pensar en fe, hablar en fe, actuar en fe, mantenernos en fe hasta que la promesa se haya cumplido. Si nos ocupamos en los síntomas o los sentimientos, violamos las condiciones y por consiguiente interferimos en la acción de su poder. Leemos en Hebreos 11, 23 al 27, que Moisés se mantuvo como mirando al invisible. En lo que concierne al nervio óptico, fe es la evidencia de las cosas que no se pueden ver, mas de acuerdo a la iluminación de los ojos de nuestro entendimiento, fe es la evidencia de las cosas que se ven. Caminar por fe es andar con una mejor clase de vista. Debemos intervenir nuestras vidas buscando cosas mucho mejores que las que se pueden ver con el nervio óptico. Con el ojo de la fe podemos ver cosas gloriosas que son invisibles al ojo natural. Después de todo, es la mente y no el nervio óptico el que ve. Usted no puede ver su dinero en el banco a no ser que lo haga mentalmente. Cuando extendemos un cheque es por fe en lo que vemos, no con los ojos, sino con la mente. La fe es lo más racional del mundo porque está basada en los hechos y realidades más grandiosas. La fe ve a Dios, ve al Calvario donde la enfermedad y el pecado fueron consumados. La fe ve las promesas de Dios y su fidelidad, las cuales son más seguras que el fundamento de una montaña. La fe ve la salud y la fortaleza otorgada en la cruz como pertenecientes a nosotros. La fe recibe las palabras: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y actúa de acuerdo a ellas. Lo que el ojo de la fe ve, la mano de la fe se apodera diciendo: esto me pertenece en virtud de las promesas de Dios. La fe ve solamente a Dios y a su palabra. Es un gran error suponer que algo no es real porque no lo podemos ver con los ojos naturales. Vamos a suponer que sus ojos han sido vendados y usted tiene que depender de mí para dirigirlo. El pavimento sobre el cual usted camina es tan real como si lo estuviera mirando. Cada vez que usted avanza un paso, está actuando en una fe, la cual es la evidencia de las cosas que no se ven con los ojos naturales. Usted ve con su mente lo que yo puedo describirle, porque lo veo con mis ojos. Los grandes hechos y realidades espirituales que Dios ve, acerca de los cuales Él nos enseña, son tan reales como si pudiéramos verlo con nuestros ojos naturales. Por causa de Dios, su fidelidad y sus promesas, fe es el fundamento más seguro en el cual podemos descansar. Para el hombre que no ha sido iluminado o que no ve las promesas de Dios, esto es como pararse en el espacio. Mas para aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, es como caminar en los cimientos del universo. Parándose solamente en la palabra de Dios, millones de pecadores han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Millones han sido también tomados de este mundo y llevados al cielo. La promesa de Dios ha sido mejor para ellos
que una escalera de piedras que llega de la tierra al cielo, la cual podría verse con los ojos naturales. Jesús nos dice que Él vino para que los que no pueden ver, vean, con los ojos de la fe. Después de ascender a los cielos, Él nos aconseja que unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos. Haciendo esto, Pedro se regocijó mucho más por lo que vio con su nueva vista que por lo que ya había visto con el nervio óptico. La mejor vista posible en la tierra no se puede obtener caminando. Esta mejor clase de vista, debido a la superioridad de lo que contemplamos constantemente, realidades que producen gozo. Gozo sobrenatural es siempre el resultado cuando usamos nuestros ojos espirituales. Es importante que veamos que la fe real se ocupa del poder y la misericordia de Dios y no de las debilidades humanas. Dios nos invita a que nos apoderemos de su fortaleza. Él dice, a los débiles aumentará sus fuerzas. También dice, diga el débil fuerte soy. Es cuando obedecemos y creemos en la autoridad de su palabra que tenemos su fortaleza, aun cuando nos sintamos débiles. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Tenemos que creer lo que Dios dice sin pensar en lo que sentimos. Final del capítulo. En la voz de su amigo Carlos Yélamo.